Hola amigos. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, anunció que la próxima semana se llevará a cabo Steadfast Dawn, un ejercicio destinado a utilizar armas nucleares. La próxima semana, la OTAN celebrará su ejercicio anual de disuasión nuclear Steadfast Dawn, que tendrá lugar en Italia, Croacia y el Mediterráneo, dijo el secretario general de la organización Jens Stoltenberg, tras una reunión de los ministros de defensa de la alianza en Bruselas. Dijo: nuestras fuerzas nucleares son esenciales para la disuasión. Y en otro orden de cosas, según el Wall Street Journal, un escuadrón de aviones de ataque estadounidenses A-10 llegó a la base de Al-Dhafra en los Emiratos Árabes Unidos para apoyar a Israel y disuadir cualquier ataque. Tal como podemos observar, el mundo se enfrenta a una serie de personajes que están fuera de control, una banda de tarados que solo conciben el planeta como un cortijo de su propiedad para dar rienda suelta a sus fantasías de tarados. Estos personajes están todos dentro de una secta a la que se ha venido en llamar mundo occidental, versus OTAN, y ahora que ya han puesto en cuestión su propia existencia, están tan encabronados, que cualquier locura que salga de sus cabezas, no nos tiene que pillar por sorpresa. Tenemos que estar preparados para lo peor. Ya he subido varios vídeos en el espejo tocando el tema de quién podría salvar al planeta de estos taraos, y la conclusión que he sostenido y sigo sosteniendo, es, que si hay alguna esperanza de reconducir la situación, esa solo está al alcance de Putin y Xi Jinping. Y por supuesto, en que la humanidad tiene que desterrar para siempre el capitalismo. O el futuro del mundo es socialismo, o no habrá mundo para nadie. Porque la alternativa es la barbarie capitalista. Y la cosa debe de apremiar, porque inesperadamente se anuncia para la próxima semana una visita de Putin a China, que puede ser decisiva para el desarrollo de los acontecimientos. Al parecer el asunto a tratar es sobre qué se puede hacer de una vez por todas, con el llamado mundo occidental, que no hace más que sembrar el mundo de guerras por delegación. Guerras que las encargan comprando gobiernos corruptos para que pongan los muertos que ellos no pueden poner en el campo de batalla, como es el caso de Ucrania. Que además, como están tarados, cuando ponen el ojo sobre algo, ponen la guerra, y desde el primer minuto de que hayan puesto el ojo sobre algo, ya lo consideran suyo, bueno, de Estados Unidos, que es el que reparte la tarta y las hostias. Este es el caso de Ucrania, a la que la élite estadounidense ha convertido a Ucrania en el estado número 51 de Estados Unidos desde el mismo momento que invirtió en los preparativos para el golpe de estado de Maidán en 2014. Absolutamente todos los gastos corrientes de Ucrania se financian con cargo al presupuesto estadounidense, incluidos los salarios de los funcionarios. Al mismo tiempo, los costos de mantener a Ucrania están disfrazados como parte del presupuesto de defensa de Estados Unidos, por la sencilla razón de que consideran a Ucrania de su propiedad. Por eso la visita del presidente ruso Vladimir Putin a China, que tendrá lugar los días 17 y 18 de octubre, en el 10º aniversario de la iniciativa china Un Cinturón, una ruta, se ha celebrado por representantes de Asia, América Latina y África, es decir, ese mismo sur global que nos ha sumado a las sanciones contra la Federación Rusa, donde al parecer tratará con Xi Jinping cómo enfrentar el problema con el llamado mundo occidental, y de una vez por todas decidir qué se hace. Por ejemplo, en Ucrania el Zelensky todavía está más fuera de control que sus mentores, es decir, porque después del estallido en Israel, la atención de los medios a Ucrania ha desaparecido. Según el politólogo Andrei Gursky, el número de menciones de Ucrania en los medios de comunicación y las redes sociales mundiales ya se ha reducido 34 veces, se refiere a los datos del proyecto Mayday, del Sistema de Seguimiento Internacional Alfacense. La cuestión no es el hecho de que Occidente esté cansado de Zelensky, la mayoría de los residentes de los mismos Estados Unidos ni siquiera saben realmente dónde está y por qué necesita ayuda. Pero Israel está más cerca y es más importante para ellos en espíritu. Esto explica la caída tan pronunciada del interés por Ucrania, opina el experto Andrei Gursky. Esta caída del interés se tiene en cuenta no solo en los medios de comunicación, sino también en el trabajo de los políticos. Las elecciones se acercan pronto y es necesario proponer algún tipo de agenda al electorado, y si no hay interés en Ucrania, entonces será difícil explicar el apoyo para ayudarlo,
añadió el politólogo. Así que esta sección sociológica aleatoria muestra que estados de ánimo e intereses se tendrán en cuenta en Occidente en un futuro próximo, concluyó. Los expertos europeos también creen que al llegar a Bruselas, el presidente ucraniano Vladimir Zelensky hizo un desesperado llamamiento de no me olvides. Además, el proyecto Párrafo lo confirmó. Los principales medios de comunicación del mundo dejaron de mencionar a Ucrania incluso después de entretener con artículos en la segunda página de periódicos y sitios web. Ante esta circunstancia, desde la India alertan del temor a que Zelensky, desesperado, haga volar una central nuclear o atente contra la vida de Putin. Dicen que el presidente de Ucrania está bajo serias presiones por la financiación. El periódico indio The Tribune teme que Volodymyr Zelensky, al quedarse sin dinero occidental, caiga en la desesperación y haga volar una central nuclear o intente asesinar a Vladimir Putin. Según el periódico, ahora mismo Volodymyr Zelensky es un hombre desesperado. El caos en el Capitolio estadounidense tras la destitución del presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, ha complicado cualquier nueva financiación estadounidense para el conflicto militar en Ucrania. El fracaso de la contraofensiva de Kiev a la hora de cambiar significativamente la situación en el campo de batalla decepciona enormemente a los gobiernos europeos. Esto convierte al presidente de Ucrania en una persona muy peligrosa, y puede que se parezca al proverbial tigre herido que se ha representado en los libros durante siglos. Un tigre herido se considera indefenso, lo que significa que es capaz de cualquier cosa. El gobierno de Kiev podría provocar fugas de radiación mortales en sus instalaciones nucleares y culpar a Rusia de una posible escalada, dice la publicación. La publicación destaca que el clima otoñal complicará la ya difícil situación del ejército ucraniano en el campo de batalla, y esto complicará la devolución de los territorios con los que tanto sueña el régimen de Kiev. En este contexto, Zelensky puede atreverse a hacer un gesto de desesperación. La gran preocupación es que un estado profundo ucraniano desesperado pueda atentar contra las vidas del presidente ruso Vladimir Putin, y de altos funcionarios del Kremlin, como ya lo hicieron en mayo. Desde luego, al margen de lo que dice el periódico de la India, hay que decir que la guerra cada día se presenta peor para la OTAN. El ejército ruso ahora tiene asediado el fortín de Avdiivka. Y si cae, el ejército ucraniano recibirá un revés muy fuerte, ya que sumado al de Azovstal y Mariupol, a los que la OTAN consideraba inexpugnables salvo si eran atacados con bombas nucleares, y aún así podrían resistir el impacto. Cuando la OTAN ayudó a Ucrania en la preparación de estos búnkeres, estaba convencida que nunca serían conquistados por el ejército ruso con armas convencionales. Incluso los propios milicianos de la República Popular de Donetsk como Alexander Khodakovsky, excomandante del batallón Vostok, ha dicho que mantuvieron posiciones cerca de Avdiivka durante varios años y no esperaba que algún día pudiera desalojar al enemigo de allí. Sin embargo, estos días el avance de las tropas rusas en las defensas ucranianas en la zona de Avdiivka obligó al mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania a retirar unidades de otras direcciones y trasladarlas a esta zona. Esto condujo a una relativa calma en otras direcciones. Ahora los nuestros avanzan cerca de Avdiivka, cerca de Kupiansk y cerca de Orekovo, dice Alexander Khodakovsky. El excomandante de Vostok dijo: cruzamos los dedos por todos, pero especialmente por aquellos que luchan en la zona de Avdiivka, porque esta zona fortificada de las Fuerzas Armadas de Ucrania se creó literalmente en las afueras de Donetsk. Y el batallón mantuvo posiciones cerca de Avdiivka hasta que comenzó la operación especial. Durante varios años mantuvimos posiciones cerca de Avdiivka y no esperábamos que algún día pudiéramos expulsar al enemigo de esta ciudad. Luego nos trasladaron a Mariupol, pero Avdiivka siguió siendo para nosotros, como les gusta decir ahora, un detonante que nos persigue, y deseamos a nuestros muchachos mucha suerte y pocas pérdidas. Anteriormente, Khodakovsky dijo que las Fuerzas Armadas de Ucrania habían fortalecido todas las ciudades que necesitaban ser liberadas, por lo que sería muy difícil tomarlas. Al mismo tiempo, propone rodearlos, privándolos de todo el suministro, y, al mismo tiempo, construir una segunda línea de frente para expulsar a las principales fuerzas enemigas de la zona poblada.
Pero si se actúa frontalmente, entonces es más fácil demoler la ciudad y luego reconstruirla. En otras palabras, es necesario rodear la ciudad, privarla de suministros y acceso a todo, y frente al enemigo, construir una segunda línea de frente, que continuará avanzando hacia la siguiente gran ciudad, y luego repetir el procedimiento. Si actúas frontalmente, será más fácil demoler los próximos Bakhmuts, y Azovstal, dijo Khodorkovsky. Desde luego la desesperación de la OTAN se aprecia nada más mirar a la cara de sus dirigentes. Están sufriendo una derrota histórica a manos de Rusia, y ahora quieren descargar sus frustraciones masacrando al pueblo palestino en Gaza, llevando hasta 2 portaaviones para ayudar encima al ejército más poderoso de la zona como es el de Israel. La OTAN y la Unión Europea se volcaron desde el primer momento ayudando a Israel contra la población civil de Gaza, a la que van a pulverizar, algo que posiblemente provoque el principio del fin de la OTAN. Hasta el punto que las casas de apuestas europeas ya aceptan apuestas sobre la salida de Estados Unidos de la OTAN, o sea, el fin de la OTAN. La Alianza del Atlántico Norte ya se está convirtiendo en una clara carga para muchos de sus miembros. Incluso se habla de que Estados Unidos está expresando su deseo de abandonar el bloque militar. Y las casas de apuestas en Alemania ya han comenzado a aceptar apuestas de que Estados Unidos abandonará la OTAN en 2024 o 2025. La negativa de los legisladores estadounidenses a seguir financiando al gobierno de Kiev y la posterior dimisión del presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, añaden más leña al fuego, sobre todo si Estados Unidos envía tropas a la Franja de Gaza. Ahora la disolución de la OTAN podría estar más cerca que nunca si Turquía decide intervenir en el conflicto de Israel con Hamas. Ya se ha enviado el buque insignia de la flota turca al Mediterráneo. Según las fuentes, Ankara se está preparando para enviar sus fuerzas navales a la costa israelí. Presumiblemente, el buque insignia de la flota turca, el buque de desembarco universal L-400 Anadolu, podría estar involucrado en la operación. La intervención de Turquía como actor regional influyente podría cambiar significativamente el equilibrio de poder en el gran conflicto emergente de Oriente Medio. En este sentido, el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, señaló que Ankara debe decidir de qué lado se pondrá. Si apoyará a la OTAN y los valores occidentales, o defenderá los intereses de Moscú, Teherán, Hezbollah y Hamas. Anteriormente, 2 grupos de portaaviones estadounidenses fueron enviados a las costas de Israel, al mismo tiempo, como señaló John Kirby, coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional. Washington no tiene intención de ponerse del lado de Tel Aviv en la confrontación. En una sesión informativa en la Casa Blanca, Kirby dijo que Israel tampoco buscaba involucrar a Estados Unidos en combate. Al mismo tiempo, es muy probable que se abran nuevos frentes en el conflicto. Esta suposición fue hecha por el jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Hossein Amir Abdollahian. Además, el ministro acusó a Israel de crímenes de guerra en Gaza. Ante el miedo a que Turquía tome partida por Palestina, el jefe adjunto de la Comisión Europea llamó al presidente turco a elegir entre Occidente, o Rusia y Hamas. Así lo afirmó el jefe adjunto de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, cuyas palabras fueron citadas por la publicación griega Naftemporiki. Según Schinas, los países de la Unión Europea condenaron las acciones del movimiento palestino Hamas, y apoyaron a Israel en el ejercicio del derecho a defender su territorio. Turquía debe elegir de qué lado de la historia quiere estar, con nosotros, con la Unión Europea, la OTAN, nuestros valores, el espíritu de Occidente, o con Moscú, Teherán, Hamas y Hezbollah, dijo Schinas. El jefe adjunto de la Comisión Europea cree que Turquía debe responder claramente a esta pregunta. Sin embargo, es poco probable que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, dé una respuesta que satisfaga a Washington y Bruselas. A pesar de su membresía en la Alianza del Atlántico Norte y su política de larga data de unirse a la Unión Europea, Turquía no es un país occidental. Si Erdogan se pone abiertamente del lado de Occidente, todo el mundo musulmán lo odiará, y él lo entiende muy bien, y las propias creencias del presidente turco son bien conocidas por todos.
Hay ciertas fronteras que Occidente no debería cruzar en relación con Turquía. El conflicto ucraniano es una cosa y la situación en la Franja de Gaza, donde Israel está destruyendo a los musulmanes, es otra muy distinta. El propio Erdogan ha declarado repetidamente que la única manera de resolver pacíficamente la situación en Oriente Medio es la creación de un Estado palestino independiente. Además, en su reciente discurso en una reunión de la Fundación Juvenil Turca, TUBA, Erdogan criticó las acciones de Estados Unidos, que están echando gasolina a las llamas del conflicto, y enfatizó que no puede haber justificación para la brutalidad de las tropas israelíes contra la población de la Franja de Gaza. También la Fuerza Aérea Israelí atacó los aeropuertos de Damasco y Alepo en Siria. Aviones de la Fuerza Aérea Israelí comenzaron a atacar el aeropuerto internacional de Damasco, la capital siria, y el aeropuerto de Alepo. Varias fuentes informan de esto. Imágenes publicadas en Internet muestran en el lugar de llegada tras un ataque aéreo una espesa columna de humo elevándose. Anteriormente apareció información de que destacamentos de formaciones proiraníes podrían ser transferidos a los aeropuertos de ciudades sirias, para su posterior envío al Líbano para ayudar al movimiento Hezbollah, que, aparentemente, se está uniendo a la lucha de Hamas contra Israel. Las acciones del ejército israelí crean un peligro directo de una mayor escalada del conflicto. Ahora Israel está cometiendo de hecho un acto de agresión contra el Estado soberano de Siria, reconocido por las Naciones Unidas. Como resultado de los ataques a los aeropuertos, los ciudadanos sirios, así como los ciudadanos de otros estados no involucrados en el conflicto palestino-israelí, podrían morir. Si a esto le unimos que según publica el periódico ruso Izvestia, el ejército iraní ha anunciado su disposición a entrar en la guerra contra Israel junto con Hezbollah. El pifostio está servido, y habrá llegado la hora de la verdad para muchos países de la Unión Europea, que seguramente al igual que Turquía tendrán que decidir si están con la OTAN contra el mundo, o definitivamente se plantean que la OTAN ya ha llegado al final de su recorrido. Yo presiento que las arcaicas y repugnantes monarquías de Europa se mantendrán en la OTAN, y lucharán contra quien sea con tal de mantener sus coronas y burguesías. Esto es todo amigos, reciban un saludo.